Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Seguro Popular alcanzó la meta de afiliación al lograr la inscripción voluntaria número 51 millones. Con ello, la cobertura universal garantiza la atención médica para más de 102 millones de mexicanos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder David García Junco Machado, comisionado nacional de Protección Social en Salud. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches, Rafa. David García Junco, bueno, pues ahora sí que flamante comisionado nacional. Seguro Popular, cuando se logra esta cobertura universal en salud, quiere decir que la gran mayoría, si no es que casi la totalidad de los mexicanos, puede tener acceso al sistema de salud pública del país. Mauricio, buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, hoy tenemos 51.5 millones de mexicanos en el padrón del Seguro Popular. ¿Qué significa esto? Es una afiliación voluntaria. En realidad, lo que tenemos es la realidad de nuestra aspiración constitucional del derecho a los servicios de salud. Nosotros estamos ya en un número, ¿no?, que cualquier mexicano que así lo desee, ¿no?, puede solicitar inscribirse al Seguro Popular y se le brindarán el servicio a la salud. ¿Se tiene la capacidad en términos de la estructura hospitalaria, clínicas, etcétera, para ese tipo de atención? Mira, en los últimos años se ha incrementado, digo, para hablar de cifras, la capacidad instalada tenemos más de 4.500 obras, que ya sean obras nuevas, renovación y o equipamiento, que se han hecho en los últimos 4 años. Se han invertido más de 65,000 millones de pesos. Tenemos 78 hospitales de alta especialidad nuevos, más de 500 hospitales nuevos o renovados, ¿no?, claro, y más de 1,000 clínicas nuevas de primer nivel. Es decir, seguimos invirtiendo en la creación de infraestructura. Para aquellos lugares lejanos tenemos caravanas de la salud y bueno, esto es un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Es muy importante saber esta parte. El Seguro Popular lo que hace es dar la protección financiera para los servicios de la salud a la que tienen derecho todos los mexicanos. Cada uno de nosotros, ¿no?, cuando se inscribe al Seguro Popular, tiene una cápita asignada que la Federación se la envía al Estado por persona. Cada quien trae su dinero etiquetado y usen el servicio o no, está esa cápita en el sistema de salud estatal, que son los proveedores de la salud, son todas las clínicas que operan los estados. Esto quiere decir que el Seguro Popular propiamente cubre la parte del dinero para que el servicio de salud, estrictamente hablando, pues lo administren a veces la Federación, pero más frecuentemente los estados. Sin embargo, no todas las enfermedades están cubiertas por el Seguro Popular. Se ha ido ampliando digamos, portafolio de enfermedades que cubre Seguro Popular. ¿Cómo vamos ahí? Mira, sí se han hecho muchos logros también en la profundidad del paquete que cubre el Seguro Popular. Hoy lo que te puedo decir es que el 100% de las razones por las que normalmente vamos al médico de primer contacto están cubiertas. El 95% de las razones por las que podremos llegar a segundo nivel, como partos, una rotura de algún hueso, ¿no?, y cubrimos una buena parte de enfermedades catastróficas. Por ejemplo, ¿no?, todos los cánceres hasta jóvenes y hombres y mujeres hasta 18 años, todo el cáncer de mama, cáncer cervicouterino. El presidente Felipe Calderón acaba de anunciar hace un par de meses cómo se incluye el cáncer de próstata. Y por darte también algunos números, en estos últimos años hemos atendido a más de 26,000 mujeres con cáncer de mama, que incluye todo el tratamiento, medicamentos, terapias, más de 24,000 mujeres con cáncer cervicouterino. Hemos realizado más de 116,000 operaciones de cataratas, a más de 12,000 niños con complicaciones después del parto, con cuidados intensivos neonatales, los hemos atendido con todo el tratamiento y las medicinas pagadas. Vaya, estos son los avances del sistema, porque esto es un sistema, es uno de los 3 grandes sistemas de salud pública en este país, con
el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE y los otros sistemas como Pemex, Sedena y el Ejército. Prácticamente ya tenemos un sistema de salud pública que cubre hoy a más de 104 millones de mexicanos. David, efectivamente este asunto de la salud, yo creo que el tener acceso a la salud le da mucha tranquilidad a los mexicanos, porque desde luego, pues siempre llega un momento de tu vida en que vas a tener que, ¿no?, utilizar esos servicios. La salud es de lo más democrático, nos pega a todos, a todos, ¿no?, sin importar la condición. Exactamente, y yo creo que, bueno, yo como lo veo, que no soy especialista en este tema, es efectivamente se ha hecho un gran avance en salud, en términos de cobertura, como en su momento se hizo con la parte educativa. O sea, tuvimos una cobertura, hoy en día tenemos una cobertura muy grande. Pero uno escucha, y yo no sé si esto es a veces anecdótico, realmente cómo están las cifras, te agradecería si nos puedes comentar sobre ese asunto, que a veces la gente cuando recurre a las clínicas o no existen los medicamentos, o no existen las placas cuando se rompió un brazo, una pierna, o no existen, digamos, las camas suficientes o la capacidad para atenderlos en el momento en el que se les presenta el problema. ¿Cómo están los retos ahí y cómo se manejan? ¿Eso es una responsabilidad de los estados que nos mencionabas tú o es de los estados más de la federación? ¿Es una cuestión de dinero? ¿La federación le tendría que dar más recursos a los estados? ¿O cómo se podría hacer para ir, digamos, mejorando también en lo más posible en la calidad de la prestación de los servicios de salud? Mira, sin duda es una pregunta central para nosotros. Déjame empezar con las encuestas que nosotros hacemos, ¿no? Por convicción y por ley, ¿no? Hacemos una encuesta de satisfacción. Esta es la percepción de los usuarios con una muestra de más de 20,000 entrevistas, ¿no?, que tiene representatividad nacional y estatal, ¿no? El Seguro Popular tiene una evaluación de más del 96% de satisfacción en global. También en esas encuestas, efectivamente, encontramos áreas de oportunidad que tienen que ver con el abasto de medicamentos, ¿no? Y estamos trabajando muy fuerte con los estados para ver cómo mejoramos la logística, ¿no?, para que toda la gente que vaya, ¿no?, a tener consulta se pueda surtir 100% de los medicamentos, ¿no? Ahorita ya traemos algunos proyectos pilotos que hemos trabajado con los estados de distintas formas, ¿no?, que puede ser con el estado que contrate a gente que les ayude a hacer el surtimiento, ¿no?, que lo hagan ellos directamente, ¿no?, o utilizar otras redes de apoyo de farmacias con recetas complementarias. Pero estamos trabajando nuevamente con los estados y efectivamente nuestra labor, ¿no?, como comisión, ¿no?, es velar por el tutelaje de los derechos, ¿no?, y trabajamos por eso muy de cerca con los estados, no nada más somos financiadores, y les pongo un ejemplo, ¿no? Con todos los estados estamos haciendo una en la parte preventiva, ¿no? Todos los afiliados le estamos haciendo un tamizaje de riesgos de salud y les informamos si tienen algún problema de sobrepeso, presión arterial, se les da su diagnóstico. Hoy en día ya llevamos 2 millones y toda esa información la tenemos para que cada vez que se afilien o reafilien, volvamos a sacar las medidas y ellos puedan ir viendo cómo evoluciona, ¿no?, sus parámetros en cierto tipo de riesgos, ¿no? Eso a la Secretaría de Salud y a los estados, a las Secretarías de Salud de los estados, les da información para saber cómo viene la tendencia epidemiológica. Estamos construyendo esta base de datos, ¿no?, para poder tomar medidas de salud pública, ¿no?, de política pública más informadas, por ejemplo, con problemas de sobrepeso. Ese es nuestro gran reto y sí trabajamos muy de cerca con ellos. También en capacitaciones, estamos haciendo capacitaciones para lactancia materna, muerte de cuna, desarrollo cognitivo del niño, y todo esto lo hacemos de manera conjunta. La comisión colabora con ellos junto con la Secretaría, pero los estados son los operadores. Y en ese sentido hay estados que han hecho un muy buen trabajo y otros que no. Mira, yo estoy convencido de que todos los estados han hecho un gran esfuerzo, ¿no?
en algunos estados tenemos que enfatizar y trabajar algunas cosas, ¿no? Más que en otros, ¿no? Que tiene que ver por también historias de algunos estados tenían más rezagos en infraestructura, pero lo que es cierto es que el Seguro Popular, ¿no? Lo que hemos logrado en el Seguro Popular, junto con todos los estados, es una política extremadamente solidaria. La gente que trabaja en el sector salud, muy solidaria, sin importar el color, ¿no? Hay un objetivo muy claro y sí, efectivamente, hay áreas que tenemos que mejorar y trabajaremos en ellas, ¿no? Ahora, el hecho de que el Seguro Popular se maneje como una instancia en donde el usuario del servicio decide a dónde va, y por el momento en que decide a dónde va y tiene ese derecho, la institución como tal recibe también directamente pues, el apoyo económico. Esto genera una competencia para lograr pues, que más usuarios vayan a determinado nivel. Esto es un incentivo positivo que hace que de una o de otra manera pues la gente que tiene la posibilidad de utilizar Seguro Popular, pues vaya a las clínicas o a los hospitales que tienen un mejor servicio. Mira, y yo creo que ese es el camino, así ahí está evolucionando el sistema de salud pública en este país, ¿no? Como ha pasado en los buenos ejemplos internacionales, ¿no? En Inglaterra o Canadá, ¿no? Donde hay un gran financiador y la gente va escogiendo, ¿no? Con ciertas reglas de uno a otro. Hoy estamos en un proceso donde apenas estamos en el intercambio entre sistemas por referencia, ¿no? Ciertamente la gente los afiliados al Seguro Popular tienen una clínica, ¿no? Que se les asigna la clínica cerca de su lugar de residencia y cuando ya necesitan una atención más especializada ya se les da una referencia, ya sea a los hospitales estatales o bien a la red federal de institutos y hospitales de alta especialidad. Aunque en el Seguro Popular no les gusta mucho comentar de esto, sí tenemos un conflicto con los otros dos sistemas, el Seguro y el ISSSTE, que en algún momento vamos a tener que resolver en alguna dirección, no sé todavía en cuál, pero sí son incentivos que chocan y sí me parece que pues va a ser necesario pronto tener alguna idea de cómo juntarlos. ¿Ustedes han estado pensando en esto, platicado con sus colegas del Seguro y del ISSSTE? Mira, yo creo que aquí lo que es muy importante entender, ¿no? Es cómo se formaron y cuál era la concepción de estas dos grandes instituciones, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. En los 40 se forma el IMSS, un par de décadas después el ISSSTE. La visión de estas grandes instituciones era muy bismarckiana, ¿no? De economías donde toda la gente tenía un trabajo asalariado, ¿no? Las economías modernas, en México y en todo el mundo, ¿no? Son economías mucho más dinámicas y no todo el mundo tiene un trabajo asalariado. Tenemos a millones de personas como profesionistas independientes y esa es su elección y a eso me refiero con abogados, periodistas, doctores que como no están asalariados no tenían ningún derecho de salud en este país. Lo que ha hecho este sistema cuando se reforma la ley, porque en realidad hay una ley, ¿no? Del sistema de protección social en salud, ¿no? La Ley General de Salud en el artículo 77 ya especificó todas las reglas del sistema, ¿no? Es tener un México mucho más equitativo, porque tanto en el IMSS como en el ISSSTE hay recursos públicos que se le dan, ¿no? Hay impuestos que se le dan a esas personas. Todos los demás mexicanos no recibían esos impuestos. Hoy tenemos una distribución de los impuestos mucho más equitativa para los mexicanos y además estamos garantizando el derecho que todos dijimos que teníamos por el simple hecho de ser mexicano, porque no hay ninguna razón por la que un niño o una madre, ¿no? Que no tenga un trabajo asalariado o un esposo asalariado, no tiene derecho a la salud. En esa situación estábamos y esos eran la mitad de los mexicanos. Sí, y esto resuelve ese problema, pero digo, yo creo que vamos a tener que ir pensando en el futuro no muy lejano, en cómo convertimos estas instituciones en un único sistema, pues yo creo que más dinámico y más eficiente, ¿no? Mira, yo creo que la evolución que han tenido, ¿no? De manera más eficiente los sistemas de salud pública en el mundo, porque además pocos países han logrado lo que han logrado los mexicanos, ¿no? Y en bien poco tiempo.
En estos últimos 10 años, el país es otro en salud, ¿no? En los últimos 6 años se afilió a la mitad de los mexicanos. Vaya, eso sí, es una transformación es total. Otra radiografía Sí, sí. en salud que tiene México. La evolución que han tenido es que lo que es de todos los sistemas de salud pública es un gran financiador con muchos proveedores de salud, ¿no? Y la gente puede ir escogiendo con ciertas reglas. Esa es la evolución deseada, ¿no? Y básicamente también han separado los servicios de salud de otras prestaciones de seguridad social, que también son muy importantes, pero son otras. Y hay otras instituciones que tienen la capacidad de administrarlas muy bien. El modelo que originalmente tomamos agarró todas juntas, pero no tienen que estar todas juntas. Habría que buscar un modelo mucho más eficiente. Exacto, ¿no? David García Junco, muchísimas gracias por haber estado con Pues nosotros. les agradezco mucho todo su tiempo. Gracias. Nada más quisiera recordar a todos nuestros televidentes, en el Seguro Popular tenemos un número para cualquier sugerencia de mejoría, es el 01800 71 72 583. También pueden visitar nuestra página, que es www.seguro-mediopopular.gov.mx, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. GEA-ISA presentó su más reciente encuesta sobre escenarios políticos. La aprobación del desempeño del presidente se encuentra dividida. La inseguridad continúa siendo el principal problema en el país. Sobre la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal, los aspirantes mejor posicionados son Alejandra Barrales por el PRD, Demetrio Sodi por el PAN y Beatriz Paredes, quien no tiene nadie que se le enfrente dentro del revolucionario institucional. En la presidencial, PAN y PRD se disputan el segundo lugar, mientras que el PRI continúa a la cabeza. Mauricio González, la más reciente encuesta GEA-ISA, pues reproduce mucho de lo que las distintas encuestas han venido manejando. Esta idea en un primer plano de que el problema de seguridad, el propio presidente de la República lo siguió manejando en este discurso sobre referente al 5º año de gobierno, sigue siendo el tema nodal que hace que de una manera muy clara la población y las campañas frente a la población se vayan a referir sin duda al tema seguridad. Así es, Ezra. Yo creo que en algunos de los temas tienes toda la razón. Efectivamente coincidimos con otras encuestas de opinión pública. Creo que hay algunas cosas novedosas, pero las platicamos en el transcurso de este segmento. En materia de seguridad, como tú bien mencionabas, sigue siendo el problema número uno, como podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, aquí lo que destaca es que la percepción de inseguridad de parte de la ciudadanía ha disminuido. Es una disminución, yo diría, moderada. 48% de los entrevistados hace 3 meses nos contestaron que sentían que la inseguridad era mayor, ahora lo hace solamente 41%. Bueno, pues ese es un descenso que creo que vale la pena destacar, y esto de alguna manera también está vinculado con lo que vamos a ver en la siguiente gráfica sobre la aprobación de los operativos que realiza el gobierno del presidente Felipe Calderón para combatir el crimen organizado, y aquí pues hay una mejoría en la aprobación de dichos operativos. O sea, la ciudadanía ofrece un respaldo, 57% de los entrevistados aprueba estos operativos, y bueno, pues creo que son cosas que van de la mano. Este es, digamos, el punto que podríamos llamar fundamental. El presidente de la República aparece, no tenemos esa gráfica, pero aparece en términos de aprobación, desaprobación, prácticamente 48-48. Así ¿no? es exactamente 1-1, y debo mencionarte que si hacemos una comparación con lo que los entrevistados nos contestaron en un momento similar en la administración del expresidente Fox, y más o menos es una medición muy parecida. O sea, yo te diría que el desgaste que ha observado el presidente de la República, el presidente Calderón, en su gestión, es un desgaste normal. O sea, no vemos nada típico. Son 5 años de gobierno, siempre sucede. Y no habría la posibilidad, no habría todavía la posibilidad real, digamos, de pensar que el presidente puede trasladar su popularidad o impopularidad al candidato o candidata del Partido Acción Nacional, ¿no? Bueno, de alguna manera siempre hay un efecto. En esta ocasión no vemos que sea algo que vaya a ser definitorio hacia algunos de los candidatos potenciales del PAN. Macario, dentro de Acción Nacional parecería ser
La encuesta GEA-ISA lo plantea, el resto de las encuestas lo reafirman, de esta presencia de Josefina Vázquez Mota como la candidata o precandidata que tiene cada vez un mayor peso dentro del electorado panista, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, como ahorita lo veremos en la gráfica, pues ha ido creciendo Josefina Vázquez Mota, mientras que Santiago Krill se mantiene prácticamente estancado y algo similar ocurre con Ernesto Cordero. Ahorita, ahí está la gráfica ya, y son pues 3 observaciones ya en las que el crecimiento de Vázquez Mota es prácticamente la reducción de los que no estaban decididos por quién votar, porque los otros 2 candidatos están prácticamente planos. Como decías, pues prácticamente todas las encuestas de otras casas encuestadoras coinciden con esta información, pero aquí es bien interesante, si suma uno los porcentajes de Santiago Krill y Ernesto Cordero, sumados y multiplicados por 2, todavía son más chicos que lo que tiene Josefina Vázquez Mota, entonces sí es una ventaja ya, pues a mí me parece prácticamente pues definitoria para que el candidato del PAN sea Vázquez Mota, aunque ellos tienen un procedimiento interno en Acción Nacional muy particular, que eso es lo que ha insistido, por ejemplo, Cordero, que con ese procedimiento pues él puede ganar. Lo que yo no sé es si gana con esas diferencias de percepción de la población, pues va a estar difícil explicarlo, ¿no? Si me permite, Macario, yo creo que nada más algo, complementando algo de lo que te decía Esra, de algunas cuestiones un poco diferentes o relativamente novedosas respecto a otras encuestas, es Ernesto Cordero ha venido creciendo en el reconocimiento público. En los últimos 6 meses ha pasado pues básicamente de un 20 a un 75%, o sea, 3 de cada 4 mexicanos saben quién es Ernesto Cordero. Sin embargo, cuando le preguntas a los entrevistados su opinión, si es favorable o desfavorable, el caso de Cordero es que han venido creciendo sus negativos, o sea, tiene un balance desfavorable de aproximadamente 15 puntos, en tanto que Josefina Vázquez Mota tiene un balance favorable que supera los 6 o 7 puntos porcentuales. Ahora, a partir de esta realidad, los partidos políticos han venido generando en estos años, una capacidad de atracción de un electorado. Y el partido político que ha reconstruido lo que podríamos llamar esta fuerza política es el PRI. El PRI finalmente, que en el 2000 era el símbolo pues básicamente del pasado que había que abandonar, se convierte hoy en la identificación mayoritaria. Y aquí tenemos esta gráfica en donde se plantea la pregunta de por cuál partido votaría usted. El Revolucionario Institucional sigue creciendo. Sí, yo creo que lo interesante de la gráfica es la comparación con los otros 2 procesos electorales presidenciales previos, hace 12 y hace 6 años. El PRI estaba arriba en los 2 casos, pero la diferencia pues no es comparable a lo que ocurre hoy. Hoy es una diferencia mucho mayor a favor del Revolucionario Institucional. A mí me parece que esto está muy asociado precisamente a su candidato, que construyó durante todo este sexenio una imagen televisiva muy marcada, que bueno, pues ya ahora que empezó la campaña ya se le empezó a complicar, pero en todo este periodo pues la diferencia está muy clara en esta imagen que estamos viendo, ¿no? Mauricio. Y de hecho hay otra gráfica que podemos ver en unos momentos, en donde aquí la pregunta es no solamente por el partido, como bien acaba de señalar Macario, aquí vemos la gráfica, sino ya les proporcionamos a los entrevistados algunos nombres, y aquí nos damos cuenta de la diferencia también que existe. Por ejemplo, la preferencia electoral de Enrique Peña Nieto, 44%, Josefina Vázquez Mota 19 y Andrés Manuel López Obrador 16, pues es una ventaja de más de 20 puntos. Aquí sí ya identificado el nombre de Enrique Peña Nieto. Si vemos procesos anteriores en la elección del 2000, bueno, en 2005-2006, López Obrador le llevaba poco más de 10 puntos de ventaja en aquel entonces a Felipe Calderón, que tenían 32 y 24% respectivamente, 8 puntos de ventaja, y en el año de 99 la cosa estaba en esta etapa empatada, mucho más cerrada, o sea, 33% Francisco Labastida, 30% Vicente Fox. O sea, la ventaja de Enrique Peña Nieto, pues sin duda es muy amplia, digamos, antes del arranque de la contienda, desde luego. Sí, antes de los libros. Antes del asunto de los escándalos y del lodo, que es finalmente lo que termina influyendo también esta campaña negra, que está prohibido, todo está prohibido
individuo y por eso todo se hace por abajo, ¿no? Así es. Bueno, esta es parte de lo que finalmente terminaron por aprobar los políticos y que no están dispuestos a cumplir. El Distrito Federal es la corona del PRD, quizá ya la única que les queda. Es lo único que les queda. Dicen que no, pero la verdad es que es lo único que les queda y por eso incluso veía yo otras encuestas que hablan del peso enorme, la popularidad de Marcelo Ebrard. Uno ve las encuestas que hablan de la figura de Ebrard y se pregunta uno, ¿y por qué habrá declinado en favor de López Obrador si su línea era totalmente ascendente? Pero bueno, y si las encuestas no eran definitorias, como sabemos que no lo eran. Pero bueno, pues ese fue parte de su cálculo político de Marcelo. En la Ciudad de México, la verdad es que hay sorpresas sin duda alguna cuando uno habla, y aquí está la gráfica de las preferencias dentro de lo que sería pues el PRD. Por un lado, la figura de Alejandra Barrales, que no había aparecido anteriormente y que hoy tiene un peso significativo dentro de la población. Ahí está Alejandra Barrales, regresamos a Onesa, por favor. Demetrio Sodi, como el panista al que más identifican, y Beatriz Paredes como la única candidata del PRI. Sí, y está prácticamente dividido en 4 partes, aunque la de Demetrio es más pequeña, pero Beatriz Paredes, Alejandra Barrales y los indefinidos tienen cada quien más o menos una 1/4 parte de los votos. Esto es una noticia preocupante, yo creo, para el PRD, porque tiene a Beatriz Paredes pues prácticamente encima. Todavía falta que en el PRD definan el candidato y a ver si se logra pues que se mantengan unidos. Es bastante complejo porque pues Alejandra Barrales no forma parte, digamos, de la gente cercana a Andrés Manuel, a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard estaría tratando de promover otros candidatos que en las encuestas pues están muy abajo. Estamos hablando de prácticamente la 1/3 parte de preferencias, lo que tendría pues tanto Mario Delgado como el procurador Mancera o incluso Carlos Navarrete. Entonces sí parece una gran ventaja de Alejandra Barrales, pero el proceso interno del PRD no va a ser sencillo. Ahí se va a poner, yo creo que no, interesante la cosa. Efectivamente, pues, los trascendidos políticos te dicen que probablemente la selección de candidato no se hará en función de encuestas de preferencia ciudadana, sino algún método de elección abierta o alguna selección del partido, ¿no? Ya se están peleando al respecto. Así porque el señor Bejarano, que creo que no es del PRD, pero tiene cercanía con algunos de los que están ahí, ha insistido en que van a ser puras encuestas las que definan los candidatos, mientras que la gente de Marcelo Ebrard ha dicho que las encuestas servirán para identificar 3 personas que entonces ya irían a un proceso interno de votación. Vamos a ver en qué acaba, porque eso sí puede causar algunas fracturas que Beatriz Paredes puede aprovechar pues, para ganar de calle. En todo caso, lo que queda aquí claro es que tenemos una alianza interna entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, que si bien para el caso de López Obrador pues está allí planteada, para el Distrito Federal no queda totalmente clara. Originalmente se hablaba de que el acuerdo original estaría pues garantizándole a Marcelo Ebrard el control del proceso de selección, algo que no está sucediendo, y en segundo plano, la plataforma electoral que el mismo López Obrador ha dicho, pues ahí está, pero yo tengo como candidato pues otra forma de plantearlo, ¿no? Parece que no hubo ningún acuerdo, o si los hubo no está cumpliendo ninguno. No hay en el caso del candidato del DF pues claridad. La plataforma ya dijo Andrés Manuel que esa no es la suya, pero que guarden la que tenían. Ya puso al coordinador de campaña, él definió que va a ser el señor Monreal, y ahí hagan lo que quieran los demás. Entonces, pues el amor que está proyectando parece que no alcanza para sus afiliados cercanos, para su gente de la coalición, y pues se va a complicar, ¿no? Ahora, las campañas apenas comienzan, estas campañas o precampañas, como se les ha llamado, y la verdad es que cuando vimos este incidente de los llamados libros, toda esta idea de los presidentes profesores de literatura, le llamaría yo, a ver quién se sabe más autores y quién sí hace coincidir el autor con el libro. Algo que, pues, por supuesto es parte de la campaña o tiene nada que ver con la forma de gobernar. Los presidentes más cultos no siempre han sido los mejores. Recuerden a López Portillo, ¿sí? El hombre de la gran cultura, y el
que dejó un país totalmente quebrado y destrozado, pero la verdad es que sí, en una campaña electoral, cuando te aparece un candidato que se equivoca o no sabe responder rápidamente o titubea, pues eso es lo que finalmente los medios explotan. Pues sí, Ezra, pero a mí eso sí, con todo respeto, me parece que es una exageración de los medios y yo creo que corremos un riesgo. Mira, aquí hemos platicado muchísimas ocasiones de la enorme cantidad de problemas que tiene este país, que es verdaderamente urgente que resuelva y que se enfoque. Y yo creo que si nos vamos a empezar a fijar en las campañas, ¿no?, en si alguien cometió un error porque no conoce un autor, porque no conoce un libro, porque lo que sea, porque no sabe pronunciarlo, bueno, pues esos errores, honestamente, somos humanos, todos los podemos cometer, pero lo peor de todo es que ahí es donde se concentran los medios, y no en la propuesta. Eso sé que no sucede, bueno, perdón, que sucede igual en otros países, pues sí, pero no podríamos tratar de ser un poco más seriosos. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo en absoluto. La clave de quien está persiguiendo la presidencia no es tampoco la propuesta, es la capacidad que tiene para resolver problemas, y entre esos problemas está, ¿qué ocurre cuando te pasa algo imprevisto? Y el problema que tiene el señor Peña Nieto es que cada vez que ocurre algo imprevisto no sabe cómo responder. Eso le ha ocurrido en entrevistas, le ha ocurrido en foros a los que ha asistido y alguien lo critica y se enoja y se va. Le ocurre ahora, porque no es el problema si se sabe o no el autor o si ha leído o no libros, en eso yo estoy de acuerdo, eso es secundario. El problema es que se traba, que no sabe cómo reaccionar, y eso es lo que a mí me parece que sí es un valor relevante para un presidente. Sí, nada más que con una enorme diferencia, Macario. No es lo mismo cuando uno se equivoca en una reunión de gabinete donde estás tratando de encontrar la solución de un problema, ¿no? Que tienes una capacidad de reflexión y de respuesta muy diferente que cuando tienes, ¿no?, a todas las cámaras de televisión, a todos los micrófonos de radio, esperando a ver si te equivocas. Yo creo que sí hay una diferencia. Si no puede con eso, ¿por qué podría con el otro? Bueno, porque no es la misma presión. Bueno, yo te diría que bajo presión no puede. Yo defendiendo a Peña Nieto, decir que ¿cómo le hace por la corbata? Quizá te diría yo, bueno, pues se deshizo del señor Moreira rápidamente, quizá lo tenía que haber hecho antes. No fue rápidamente entonces. Bueno, pero feo, se deshizo y eso son puntos a su favor. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a platicar de regreso sobre el 5º año de gobierno, lo que el presidente de la República planteó y también, por supuesto, la reacción del priismo frente a lo que plantea Calderón y el escándalo Moreira, que sigue dando de qué hablar. Esto es Dinero y Poder. Comienza el último año de gobierno del presidente Calderón, enmarcado por la elección presidencial, el problema de la inseguridad y un difícil entorno económico internacional. En su mensaje por sus 5 años de gestión, advierte que el clima de inseguridad que vive el país podría influir en la elección 2012. Por otra parte, Humberto Moreira renuncia a la dirigencia nacional del PRI debido a la presión por el caso de la deuda de Coahuila. Dos elementos que están ahí cruzándose. Por un lado, un presidente que insiste en este mensaje por su 5º año de gobierno y le da un peso fundamental, otra vez, dicen, la obsesión del presidente con el asunto de la seguridad y el temor además de que finalmente el crimen organizado pueda estar presente, pueda intervenir en lo que será la próxima elección, no solamente a nivel de presidente, sino también, por supuesto, diputados, senadores y todo lo que hay en medio. Y frente a esto, bueno, hace el presidente otra vez la crítica a que el problema de la seguridad no se creó en su mandato, ni siquiera dice en el anterior, es una herencia del gobierno priista. Esto hace que los priistas, Emilio Gamboa a la cabeza, diga ya basta, estamos hartos, dicen, de los gobiernos panistas. El PRI sale a la ofensiva y lo primero que hacen es, pues, lo que platicábamos en el bloque anterior, tratar de deshacerse de lo que sería una verdadera carga, que es el caso Moreira, que por supuesto panistas y perredistas tratarán todavía de utilizarlo por un largo tiempo como elemento de campaña. El caso Moreira, que tiene que ver con falsificación de documentos y que tiene que ver específicamente también con uso de recursos, quién sabe en dónde. Dicen los priistas que es, por un lado decía Moreira en la renuncia, una explotación mediática,
y, por otro lado, por supuesto, filtraciones desde la Secretaría de Hacienda. Es un profundo cínico el señor, es un profundo cínico. O sea, no, es que digo, sí hay que tener mesura. Si el señor endeuda a su Estado en 100 veces lo que recibió la deuda, en menos de 6 años, pues no veo cómo se le ocurre decir que es un escándalo mediático. Ahí están las cifras. Es un endeudamiento que le va a costar a la entidad décadas resolverlo, que ya hoy le está costando a todos los coahuilenses, porque todos los servicios que hoy tienen que pagar del Estado son mucho más caros, y han tenido que ir reduciendo estos famosos programas sociales que organizó el señor Moreira con la ayuda del gobierno de Chávez, que era pues su idea de hacia dónde había que mover Coahuila. Entonces, pues sí es muy cínico. Yo creo que no vale la pena ni siquiera escucharlo, y mal harían PAN y PRD en no aprovechar esto, porque pues así como el señor Moreira hay otros, y vale la pena irlos pues castigando, ¿no?, por este tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que el caso de Moreira efectivamente no está cerrado, aunque haya dejado la presidencia del PRI. Si se logra pues que alguno de estos documentos quede claro que fue falsificado y demás, pues yo no dudaría que aparezca un orden de aprehensión, de la cual sería difícil que se libre, a pesar de que diga lo que quiera, ¿no? Mira, yo creo que efectivamente en este asunto de Moreira, para mí el problema principal es el posible fraude, o sea, el engaño de que respecto a la deuda, porque si uno observa, si uno revisa los registros de deuda que tiene la Secretaría de Hacienda y que hace públicos para cualquiera que guste consultarlos, no estaba una muy buena parte de esta deuda, porque era deuda que tenían registrada como deuda de proveedores, deuda de corto plazo, y por lo tanto pues nadie se había dado cuenta hasta la hora que hicieron la suma con los bancos y con los diferentes acreedores. O sea, ahí sí hay una intención de engaño, ¿no?, a la ciudadanía, a la Secretaría de Hacienda, a los bancos y a todo el mundo. Yo creo que también se ha satanizado el tema de la deuda de los estados, porque los estados han tenido que recurrir todos al expediente de la deuda porque sus ingresos no les alcanzan y tienen que seguir gastando. Y yo creo que aquí efectivamente, aún en el caso de Coahuila, habría que, para hacer un balance justo, hay que analizar en qué se utilizó la deuda, porque toda deuda, por supuesto, cuesta, pero también puede rendir beneficios. Hay quien te dice en Coahuila que una muy buena parte de estos recursos se fueron a infraestructura y que puede ser infraestructura en beneficio de los ciudadanos. Entonces, yo creo que se necesita ese balance para poder dar una opinión definitiva. En cuanto a la parte económica, es la que creo que también vale la pena mencionar, pues yo creo que el presidente Calderón desafortunadamente ha tenido, la verdad, mala suerte. Le ha tocado bailar con dos situaciones muy feas. Una desaceleración de la economía de los Estados Unidos en 2007-2008, que después se convirtió en una contracción económica, y pues ahí sí, sin deberla ni temerla, la tuvo que capotear el presidente Calderón. Le obstaculizó una serie de programas y de intenciones que tenía para algunos programas gubernamentales en México, y bueno, ahora la crisis europea, que pues es exactamente la misma historia. No, y súmale la influenza y súmale el problema. Sí, no, me refiero a la parte económica. Pero ha tenido mala suerte. Sí, estás al lado. Por un lado, está bien, tienes ese problema, pero hay países que tuvieron las mismas condiciones y tuvieron capacidad de crecimiento. Yo aquí me refiero básicamente a la otra parte, que es la falta de un acuerdo político nacional que hubiese generado un nivel más alto de crecimiento. Si tuviésemos un mecanismo que hubiese impulsado una reforma laboral, una reforma fiscal hasta un determinado punto, energética, eso te hubiese dado un contrapeso importante. Y no hubo. Sí, pero eso también tiene parte de la culpa el presidente. Él debió haber impulsado eso en la primera mitad de su sexenio, en serio. No lo hizo. La primera vez que lanza el decálogo donde dice claramente qué quiere hacer es cuando ya había perdido la elección intermedia. ¿Ya para qué? Y después de eso es muy difícil que pudiera lograr algo, y no lo logró. Entonces ahí es parte de su culpa. Y adicionalmente, buena parte de los países que han logrado crecer en estos últimos años es porque están exportando bienes primarios, no por otra razón. Entonces tampoco es tan claro eso de que a México le ha ido peor que a otros. Simplemente, si uno se dedica a exportar soya a China, como es el caso de Brasil o Argentina, está dificilísimo que no crezcas. Pero si tú lo que produces son manufacturas y se las vendes a los países ricos que ahorita están en la miseria, bueno, pues es el caso nuestro, ¿no? Yo ahí tengo una diferencia de opinión con Macario. Hoy venimos diferenciados. Pues está bien, en beneficio del auditorio. El decálogo efectivamente lo publica el presidente Calderón el 2 de septiembre de 2009.
Pero eso no quiere decir que ahí se le ocurrió, ahí simplemente hizo el recuento de lo que había tratado de impulsar en años anteriores. Yo coincido contigo que muchos de los temas y varias de las reformas no se operaron bien, o sea, no se lograron hacer los amarres para que se aprobaran. Y regresando al punto que hemos comentado en otras ocasiones, yo creo que el próximo gobierno, gane quien gane, si verdaderamente quiere hacer la diferencia económica en este país, va a tener que enfocarse en reformas que promuevan el aumento de la inversión privada. La inversión privada como porcentaje del PIB en este país ha permanecido estancada en 16% del PIB, en un mal año 15,5%, en un buen año casi 16,5%, y el problema es que si no hay inversión privada, no hay manera de que este país crezca más. Y si las reformas no se orientan a eso en el corto plazo, en la próxima administración, pues no vamos a mejorar el estándar de crecimiento que tenemos. Ahora, finalmente le queda al presidente de la República, pues este año, hay quien dice que ya no es gobierno, es el momento de empezar a cerrar. Sin embargo, es un año complicado. Yo creo que los últimos años, el sexto año de gobierno, a pesar de que todo el mundo dice ya es el año de simplemente empezar a cerrar las cosas y entregar, y los funcionarios se te van porque todos quieren ser candidatos de algo para seguir en la administración pública, es un año que te permite de una o de otra manera, pues eso, ¿no? Apostar a cierres y a cierres exitosos. Ernesto Zedillo cerró con un crecimiento del 6%, tuvo la suerte, cierto, de un entorno internacional favorable. El caso propio de Vicente Fox también con posibilidades de crecimiento. 2012 también como una apuesta importante. Bueno, 2006 fue el mejor año en términos de crecimiento del sexenio de Fox. Del sexenio de Fox, del sexenio de Fox. Es. Entonces, 2012 no creo que vaya a ser el mejor año de este sexenio, pero tampoco tiene por qué ser malo en términos económicos. El presidente sí tiene que entender que ya se va. Eso es algo bien importante. Y esto implica que sí tiene que cerrar. Adicionalmente a cerrar sus cuentas y entregar el país en orden, podrá hacer otras cosas, pero este es su trabajo más importante. Y para quienes son políticos tan de hueso colorado como Felipe Calderón, esta idea de que el poder se acaba dentro de justamente un año parece ser que es algo que no le convence, y esto puede complicarle tanto al interior de su partido como en el proceso electoral. Sí es importante que entienda que se va a ir, no importa qué pase. Mira, yo creo que en materia económica este año, efectivamente este año 2011, pues vamos a crecer, la economía crecerá alrededor de un 4% del su Producto Interno Bruto. A mí me parece que con Europa estancada y con Estados Unidos creciendo cuando mucho un 2% el año entrante, no hay manera de que se repita el 4% de este año para el próximo año. Sí, vamos a Entonces, 3, nos irá bien. yo creo que va a ser un cierre de sexenio con un crecimiento muy modesto. Así es, con un 3%, con eso estaríamos del otro lado. Vámonos a una pausa y precisamente vamos a hablar de regreso Europa, la Europa que hoy causa dolores de cabeza a todo el mundo. Esto es Dinero y Poder. La agencia de calificación Standard & Poor's puso bajo revisión para una posible rebaja la nota que le otorga a la deuda soberana de 15 países de la zona euro. La agencia supone que existe 50% de probabilidades de que se rebaje la calificación en los próximos 90 días a Alemania, Francia, Holanda, Austria, Finlandia y Luxemburgo, que gozan de la máxima calificación AAA. Horas antes, Alemania y Francia acordaron un plan maestro para imponer disciplina fiscal en la zona euro que incluye sanciones para los gobiernos que no logren mantener sus déficits bajo control. La verdad es que el día de ayer, bueno, pues Angela Merkel consigue con Sarkozy este dueto conocido como Merkozy, ya pues le impone los alemanes junto con los franceses esta idea de un esquema fiscal para Europa que pues a ver si los gobiernos lo aguantan y las ciudadanías respectivas lo aprueban para tratar de contener esta crisis de deuda, no asumir, dice la señora Merkel, de ninguna manera la responsabilidad bajo un eurobono donde toda la responsabilidad realmente le caería a Alemania. Y en medio de eso Standard & Poor's les dice, no les creo nada, ya que lo hicieron o que lo están proponiendo para este jueves y viernes, pues no les creo nada, tan no les creo que a los que tienen AAA, si van a poner el dinero, les voy a bajar la calificación porque no cuentan con los suficientes recursos para salvar al viejo continente. Sí, Standard & Poor's anda desatada, ¿no? Ya le bajó a Estados Unidos, le quitó el AAA, ahora le quiere quitar a estos y ya no va a quedar nadie, mano, en el mundo que tenga AAA.
Pues porque pues todo el mundo está en situación complicada. Yo creo que lo que está ocurriendo en Europa es digno de toda la atención. Han hecho un esfuerzo muy grande por acomodar las cosas adecuadamente y resolver los problemas de fondo. Probablemente acabemos en que sí va a haber eurobono y sí va a haber un Banco Central Europeo que sea pagador de último recurso, pero será después de que los países que tienen políticas fiscales demasiado laxas inicien el proceso de ordenamiento. Ya Italia ya lo hizo, ya se anunció cómo va a estar, ya lloró la secretaria del Trabajo, como nos tocó a nosotros ver llorar al presidente que no pudo defendernos de la miseria, pues ahora ella ya se puso a llorar porque ahora van a tener que trabajar los italianos un poquito más de lo que estaban acostumbrados. No les va a hacer daño, Ezra, no es tampoco demasiado, sí ha habido un estado de bienestar que creció excesivamente, tiene que moderarse un poco, tampoco es que se va a acabar con ese modelo, es moderarlo pues, simplemente a lo que sí se puede pagar y es algo que pueden lograr, lo vamos a ver el día 9, cuando se va a hacer la gran reunión de la Unión Europea, ahí quedará claro si el camino va bien o si nos va a tocar una amarga Navidad. Pues amarga Navidad para los italianos, eso sí, no hay duda, ¿no? Porque se nos va el dólar otra vez, man. Bueno, no, pues hablamos de los italianos o del dólar, porque pero ahí te va. A ver, Europa, la salida. Europa, yo creo que efectivamente ha dado buenas señales de que necesita hacer un ajuste fiscal. En Europa, la solución de la crisis empezó al revés. O sea, las crisis lo que necesitas es atacar las causas, la raíz del problema, y la raíz del problema es que los países están sobreendeudados. Y lo que quisieron hacer fue enfocarse en los síntomas y en la medicina, o sea, en ver cómo les llegaban fondos y de dónde sacaban recursos del Fondo Monetario Internacional, de las reservas internacionales de China o de algunos otros países. Entonces, creo que ahora se está reencauzando la solución. Creo que la muestra que dio Italia, efectivamente, un ajuste fiscal muy severo, les sube el IVA 2 puntos, sube la edad de jubilación de 65 a 66 años en el caso de los hombres, a 62 en el caso de las mujeres, impuestos para las gentes de mayores ingresos, austeridad fiscal en serio. Italia, por cierto, tiene un problema parecido al nuestro. La ley laboral italiana no permite despidos. No, es una cosa espantosa. Entonces, pues quién sabe cómo van a hacer el ajuste. Y otra cosa, 30% de desempleo de jóvenes en Italia. Entonces, una cosa es que anuncien el programa, otra cosa es que lo cumplan, pero bueno, por lo menos ya mandaron la señal. Lo que quisiera ver Standard & Poor's, y yo creo que aquí lo que está tratando de hacer es sacarse la espina de la tarea que no hizo bien como calificador en la crisis de Estados Unidos, es anticiparse a los problemas. Entonces, si los países que tienen sobreendeudamiento toman el ejemplo de Italia y anuncian programas de ajuste fiscal, eventualmente se podrá ir componiendo la situación en Europa. Todavía faltan muchas cosas, que se capitalicen los bancos, que se establezca un mecanismo para perdonarles las deudas a los que no pueden pagar. Pero por lo pronto creo que van en el sentido correcto. Hay que esperar este jueves y viernes, porque a lo mejor es puro maquillaje, y si ese es el caso, otra vez viene el trancazo. Se viene el trancazo. Aquí el problema es que si hay un nuevo acuerdo fiscal como tal, esto estaría quitándole todavía más pues la soberanía a los distintos países o a los distintos gobiernos, y esta tendencia, digamos, anti-europea en términos de un continente unido se ha venido reforzando. Francia tendrá elecciones y aquellos que no están de acuerdo en esta pérdida porque dicen que les cuesta mucho, tendrán un crecimiento importante en términos electorales. Inglaterra ha dicho, Inglaterra que no está en la zona euro y que está en la Unión Europea, pero está de lejitos, dice, no me vayan a cambiar las reglas del juego porque o me toman en cuenta a mí o yo ya no les sigo. Está bien que se vaya. Si no quiere. Es que es relativamente sencillo. La Unión Europea, si quiere tener futuro, tiene que empezar a moverse en esta dirección, a ser una verdadera unión. Y esto implica que las naciones vayan perdiendo cada vez más soberanía. Esto no necesariamente lleva a que los países desaparezcan, pero sí van a reducir el espacio sobre el que se pueden mover. Hay dos quejas contra ellos, los que no quieren la Unión Europea porque nunca la han querido, y otros
que sí son pro Unión, pero se quejan de que ahora quien va a gobernar son los tecnócratas de Bruselas. Entonces tienen que resolver también este asunto. Tiene que convertirse ya el Parlamento Europeo y la misma Comisión de la Unión Europea en mecanismos mucho más democráticos, menos tecnocráticos, para que entonces esta otra discusión pues no vaya avanzando. Al rato nos salgan los de Occupy Bruselas. Yo lo veo como un problema aquí sí eminentemente político, Ezra, porque efectivamente aquí la diferencia de opinión, por ejemplo, el presidente francés lo que dice es: los países sobreendeudados tienen que hacer un ajuste fiscal para que no nos vuelva a ocurrir esto. Vamos a poner definiciones más claras y vamos a ver qué es lo que cada país está haciendo en materia fiscal con sus déficits, con su deuda, con sus ingresos y gastos públicos. La posición alemana parece que no, pero sí es muy diferente. Los alemanes hablan de una autoridad supranacional y eso ya no es un tema económico, ese ya es un tema de integración, porque ahí eventualmente lo que está pensando Alemania es que los países de la Unión Europea tengan una hacienda común. Una hacienda común es como la que tenemos en México. Tienes la federación y tienes los estados. ¿No? Unos recaudan y luego distribuyen, o sea, la federación recauda y luego distribuyes el dinero a los estados y ya vemos las discusiones que se arman. Y pues algo así tendría que pasar en Europa para que hubiera verdadero control fiscal, porque si no lo demás pues es pura baba de perico. ¿Hasta dónde una recesión europea como se tiene previsto para el 2012 puede afectar a México? No, en realidad la recesión en sí no es un problema. El problema grande para México es la incertidumbre. Eso es lo que está moviendo mucho a los mercados, angustia a la raza aquí, que se va y compra dólares, sube el precio del dólar. Bueno, son los fondos que se van, más que nada. De todo tipo de movimientos. Entonces, por eso decía yo hace ratito, si no avanza Europa adecuadamente en los próximos días, pues nos puede volver a meter presión en el dólar. Fuera de eso, realmente yo no le veo un problema verdaderamente serio, salvo el que ya comentó Mauricio desde hace rato. Vamos a crecer poco durante 2012 porque nuestros clientes pues andan muy mal de lana, man. Los bancos todavía temblando, bancos europeos. Los de aquí no, los de aquí están temblando, pero de las ganancias que sí, tienen. Eso me imagino. No, los de allá sí, temblando porque, mira, Ezra, efectivamente el problema de algunos países es que no pueden pagar sus deudas, ese es el caso de Grecia. Pero hay otros países, como puede ser Italia, como puede ser Portugal, que lo que no pueden pagar son tantos intereses. Es la misma discusión que tuvimos en México en los 80s, que no podíamos con los intereses de la deuda externa, no más con los intereses. Entonces, si no encuentran un mecanismo estos gobiernos para bajar el costo de las deudas de Italia, de Portugal, etcétera, a la larga, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, estos países van a decir, ya no puedo. Entonces ahí tiene que haber un mecanismo para que los bancos digan, ¿sabes qué? Si verdaderamente no puedes pagar, te perdono un cachito. Y esa discusión es de qué tamaño es el cachito, porque puede ser cachito, puede ser cachote. Ya de hecho empezaron a bajar los márgenes, las tasas son más bajas porque ya todo el mundo está un poquito más tranquilo, pero otra vez hay que esperarse al día 9. Mauricio González Macarios Quetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.